Una mujer que vivía sola en una pequeña casa, en un barrio humilde del oeste de Bogotá, desapareció de repente. Lo extraño era que todo seguía allí. La ropa, los zapatos, el maquillaje, incluso la máquina de coser con el cartel de "Se hacen arreglos" aún pegado en la puerta. Más de un mes después, se halló un bulto con un cuerpo en descomposición, escondido dentro de un colchón viejo y arrojado a un pantano cercano. La policía siguió las pistas y quedó horrorizada al descubrir que el principal sospechoso era alguien que vivía bajo el mismo techo que la víctima. En el barrio Fontibona, al occidente de Bogotá, en una zona cercana al área industrial y habitada por personas de estrato 2, vivía Rubistela Serpa, junto a su esposo Gustavo Adolfo Medina desde el año 2001. Rubistela, una mujer santandereana de 44 años y ama de casa, mantenía una buena relación con sus vecinos. Sus hermanos la describían como una mujer luchadora que peleaba cada día por salir adelante. No tenía empleo y dependía económicamente de su pareja. Tras separarse de Gustavo, su situación financiera se volvió muy difícil. En ese momento, necesitó más que nunca el apoyo de su familia. Para obtener algo de dinero, decidió arrendar una habitación de su casa a un joven de 27 años. Aunque no lo conocía personalmente, sabía quién era su madre, ya que vivía en el mismo conjunto residencial, pero en otro bloque. Fue esta mujer quien le pidió a Rubistela el favor de alquilarle una habitación a su hijo. En abril de 2012, el joven, Luis Ignacio Incapi, se mudó a la casa y comenzó a pagarle un arriendo de 180,000 pesos. Luis era un joven muy sociable, conocido por muchos en el barrio, gracias a su trabajo como vendedor ambulante, además de que en ocasiones ayudaba a su hermano en varios oficios. Rubistela y su inquilino mantenían una relación cordial y de apoyo mutuo. Ella contaba que él le hacía mandados y la ayudaba bastante en la casa. El único inconveniente era que a veces se demoraba en pagar el arriendo. A comienzos de junio, 2 meses después de la llegada de Luis, los hermanos de Rubistela empezaron a notar algo extraño. Ella dejó de comunicarse con ellos. Nelcy y Albeiro, sus hermanos, intentaron llamarla al celular varias veces, pero siempre estaba apagado. Nelcy, preocupada, fue hasta su casa y notó que las luces del segundo piso estaban encendidas y las ventanas abiertas, pero Rubistela no le abrió la puerta. Tampoco el inquilino respondió. Ante esto, Nelcy decidió hablar con algunos vecinos, y uno de ellos, el de la panadería cercana, le ofreció una versión de los hechos que le pareció extraña. Unos días después, volvió a la casa y finalmente logró encontrar a Luis Ignacio. Él le dijo que Rubistela se había comunicado con él varias veces y que todo estaba bien. Aunque esas palabras le dieron algo de tranquilidad, había algo que no terminaba de encajar. Nelcy sabía que su hermana no se iría así como así, sin decir nada. Por eso, comenzó a llamar a Luis casi todos los días para preguntarle si Rubistela se había comunicado, si estaba bien o si ya iba a regresar. Según Luis Ignacio, el inquilino de Rubistela, ella venía desde Aguachica, Cesar, y estaría de regreso en Bogotá el 19 de junio. Pero la fecha llegó y Ruby no apareció. Ante la ausencia prolongada, sus familiares decidieron denunciar el caso ante la fiscalía. En ese momento, la preocupación crecía con fuerza entre sus seres queridos. Se sentía una mezcla de angustia e impotencia por no saber nada de ella. Empezaron a buscar en hospitales, en centros de atención a personas drogadas en la calle, en cualquier lugar donde pudiera haber terminado alguien en estado vulnerable, pero no lograban obtener información concreta. Albeiro, su hermano, recordaba que la última vez que la había visto fue el miércoles 30 de mayo, durante una reunión familiar. Compartieron momentos agradables, como solían hacer. Ese mismo día, antes de que Ruby se despidiera, él le dio 280,000 pesos para ayudarla con algunos pagos pendientes en su casa. Durante los 10 días siguientes, Albeiro y Nelcy intensificaron la búsqueda. Pegaron afiches con la foto de Ruby por todo el vecindario. Su madre, Alida,
Viajó desde Barrancabermeja para unirse a ellos. Pero era como si Ruby hubiera desaparecido sin dejar rastro. Ante la falta total de pistas, pensaron que tal vez al ingresar a su casa, podrían encontrar alguna nota, alguna señal que explicara su paradero. El 29 de junio, Nelcy, Albeiro y Alida fueron a la casa de Ruby. Luis Ignacio los recibió. Al entrar, se encontraron con un ambiente extraño. La casa estaba en pésimas condiciones, sucia, con un olor intenso y desagradable. El aire estaba impregnado de un hedor que recordaba carne en descomposición. Al revisar la nevera, vieron café regado y una mezcla de agua con algo que parecía sangre. Cuando le preguntaron a Luis Ignacio por qué había sangre en la nevera, él respondió que había guardado carne y que ésta había goteado. Dijo que no había tenido tiempo de limpiar y que por eso había regado café para disimular el mal olor. Nelcy subió al cuarto de Ruby y notó de inmediato algo alarmante. No estaban ni la cama ni el colchón de su hermana. Al preguntarle por eso al inquilino, este no supo qué responder. Nelcy, al revisar el closet de su hermana, encontró toda la ropa de Rubistela intacta. Los zapatos, la chaqueta, el cepillo de dientes, los cosméticos, todo seguía en su lugar. Nada indicaba que ella se hubiera ido de viaje, como afirmaba el inquilino. En la sala seguía pegado el aviso donde Ruby ofrecía arreglos de costura, una actividad con la que solía ganarse unos pesos. Por eso resultaba incoherente pensar que hubiese mandado su ropa a arreglar en otro lugar. La evidencia en la casa empezó a reforzar la sospecha de que Ruby jamás había salido. Luis Ignacio, quien seguía viviendo allí, no ofrecía respuestas convincentes. Antes de que Nelcy saliera del conjunto residencial, varios vecinos se le acercaron para contarle que Luis había hecho 2 fiestas en la casa durante la desaparición de Ruby, y que incluso la policía se había presentado en una de esas ocasiones. Ante la gravedad de la situación, Nelcy exigió a Luis Ignacio que entregara las llaves de la vivienda. Mientras Rubistela no apareciera, su familia tomaría control del lugar. El sábado 14 de julio, Luis Ignacio entregó finalmente la casa y se fue a vivir con su madre en el mismo conjunto. Para ese momento, la fiscalía no tenía ninguna pista sobre el paradero de Rubistela Serpa, pero sus familiares seguían manteniendo la esperanza de encontrarla con vida. 8 días después, el domingo 22 de julio de 2012, alrededor de la 1 de la tarde, un hecho perturbador sacudió al barrio. Herminia Cadena, una vecina del sector, salió a pasear con su esposo, sus hijos y su perro. Durante el recorrido, el animal comenzó a ladrar de manera insistente. Al mirar hacia donde el perro señalaba, Herminia vio un bulto extraño. Estaba envuelto en tapetes, ropa y amarrado con alambres. Lo que más llamó su atención fue el olor. Un hedor nauseabundo, insoportable, que delataba que algo no estaba bien. Según Herminia, en ese tiempo el humedal se encontraba en condiciones de abandono, cubierto de maleza y vegetación densa. Nada se parecía al estado actual del lugar. Al detectar el bulto sospechoso, no dudó en contactar de inmediato a la línea de emergencias de la policía. Una patrulla de vigilancia se desplazó al sitio y comenzó a inspeccionar el área. Los agentes ingresaron al humedal y caminaron por todo el terreno cubierto de plantas. Al remover los alambres, las bolsas y la ropa que envolvían el bulto, se toparon con una escena espantosa: un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición. El hallazgo se produjo en una zona del humedal ubicada hacia la derecha, al fondo, cerca del agua. En ese mismo sector también encontraron un colchón, lo que agravaba aún más el misterio del caso. Rápidamente comenzaron a llegar curiosos. Nadie podía creer lo que estaba ocurriendo. Nunca se había visto algo semejante en el barrio. La conmoción fue total. El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, llegó al lugar para realizar el levantamiento del cadáver. Pasadas las 3 de la tarde, Nelcy, hermana de Rubistela, también se presentó en el humedal tras recibir una alerta de una vecina. Afligida y en estado de shock, Nelcy cruzó la cinta de seguridad para acercarse al lugar. Los policías intentaron detenerla, pero ella les explicó que tenía una hermana desaparecida, que vivía justo detrás del humedal
y que le habían dicho que el cuerpo hallado era de una mujer. Ni los agentes ni el CTI pudieron darle información concreta. La incertidumbre de la familia crecía con el paso de las horas. No fue sino hasta las 8 de la noche cuando Nelsie logró hablar con uno de los investigadores presentes en el lugar. Desesperada, le pidió que la dejaran ver el cuerpo para poder confirmar si se trataba de su hermana. Afirmó que podría reconocerla por detalles específicos: las extensiones de cabello, varias perforaciones y una cicatriz en el costado izquierdo, en caso de que el rostro fuera irreconocible, como se rumoraba. Pero la respuesta del investigador fue un golpe brutal. El cuerpo estaba decapitado. Fue el primer gran impacto para Nelsie. El corazón le latía con fuerza, abrumada por la información, pero aún así, insistió en que quería ver el cuerpo. Se aferraba a la idea de que podría identificarla por otras partes: las manos, las piernas, cualquier rasgo que quedara. Poco después, una funcionaria le dio un dato aún más estremecedor. Lo que habían hallado era solo el torso. El cuerpo fue hallado incompleto. Con la caída de la noche, el torso fue trasladado a medicina legal para su análisis. A la mañana siguiente, muy temprano, Nelsie regresó al humedal acompañada de su esposo. Quería observar con detenimiento los objetos en los que había sido envuelto el torso hallado, con la esperanza de identificar algo que pudiera confirmar si se trataba de su hermana. Ya no había presencia policial. La zona estaba despejada. Al llegar, Nelsie vio de inmediato un colchón abandonado y lo reconoció sin dudar. Era el de Rubistela. Recordó claramente que, días antes, al entrar a la casa de su hermana, ni la cama ni el colchón estaban. Decidió acercarse al lugar del hallazgo y comenzó a remover las bolsas negras y blancas que habían envuelto el cuerpo. Todo tenía un olor insoportable. Abrió las bolsas una a una, buscando cualquier pista, pero lo único que encontró fue rastros biológicos. Siguió caminando unos metros más y se topó con restos de una fogata. A unos 50 metros del sitio del hallazgo, se hallaron pertenencias parcialmente dañadas por el fuego. Mientras Nelsie inspeccionaba el humedal, llegó el laboratorio de criminalística de la SIJIN. Con el apoyo de bomberos y perros caninos, comenzaron a buscar más evidencias o restos humanos. La búsqueda se prolongó por 3 horas. No encontraron más partes del cuerpo, pero sí lograron recuperar nuevos elementos, como posibles cabellos, fluidos u objetos que podrían vincular al responsable. Ese mismo día, Nelsie y su hermano Albeiro se dirigieron a medicina legal, donde recibieron la primera información oficial sobre el torso hallado. Los forenses habían identificado 2 cicatrices, una debajo del seno izquierdo y otra de una cesárea. Ambas coincidían con las marcas que Rubistela tenía en su cuerpo, pero eso aún no bastaba para una identificación definitiva. La forma más confiable de confirmar la identidad era a través de una prueba de ADN. El 25 de julio, 2 días después, Alida Bayón, la madre de Rubistela, llegó a Bogotá para someterse al estudio genético. Los resultados tomarían algunos días más. Mientras la familia de Rubistela continuaba con las diligencias para identificar el torso encontrado, surgió una nueva pista. 3 jóvenes se acercaron a los investigadores de la SIJIN para relatar un hecho extraño que presenciaron durante la madrugada del 7 de julio, cuando Rubistela ya llevaba un mes desaparecida. Los 3 se encontraban en una banca cercana al acceso del humedal, compartiendo unos tragos, cuando vieron pasar a un hombre de complexión gruesa, calvo y de baja estatura. El sujeto cargaba un colchón rosado sobre el hombro, y al llegar junto a ellos, se sentó brevemente. Según los testigos, el hombre estaba visiblemente agotado y sudoroso, como si el colchón pesara más de lo normal. Les comentó que se le había muerto un perro, y que, aprovechando que estaba cerca del humedal, iba a deshacerse del cuerpo allí. Después de descansar un momento, volvió a cargar el costal y se adentró en el humedal. A partir de esta información, la policía elaboró un retrato hablado del individuo. Las características físicas que describieron los jóvenes coincidían con las del inquilino de Rubistela. Al día siguiente, el 26 de julio en horas de la tarde, se recibió una nueva pista. Una mujer llamó a la línea 123
afirmando tener fotografías de un hombre sospechoso. Dijo que las había tomado desde el cuarto piso de su apartamento, donde acostumbraba a fotografiar aves. Lo que captó su atención ese día, el 13 de julio a las 4 de la tarde, fue un hombre corpulento y bajo de estatura, que arrojaba una bolsa al interior del humedal. Le llamó tanto la atención el comportamiento del sujeto que decidió tomarle varias fotos, unas 4 en total. Luego lo vio bajar del humedal y sentarse en una banca, notoriamente nervioso e inquieto. Aunque la mujer se negó a entregar las fotos originales, los investigadores, con su testimonio y apoyo de la policía, lograron recrear la escena. El teniente Gutiérrez confirmó que en las fotografías originales podía verse con claridad a Luis Ignacio Hincapié, el inquilino de Rubistela, arrojando una bolsa en el humedal. Con la creciente sospecha de que el cuerpo hallado podía ser el de Rubistela y la posibilidad de que hubiera sido desmembrada en su propia casa, la policía decidió realizar una inspección con luces forenses en la vivienda. La diligencia se llevó a cabo entre el 27 y 28 de julio de 2012, en la casa donde Rubistela vivía junto a Luis Ignacio. Los peritos aplicaron un reactivo llamado Blue Star, diseñado para revelar rastros de sangre incluso si han sido limpiados. La mayor evidencia apareció en la habitación del inquilino. Se detectan múltiples rastros compatibles con fluidos humanos en distintos espacios de la vivienda. Todo lo que reaccionaba al Blue Star se iluminaba en un tono azul intenso. Entre los objetos que también brillaron estaban un serrucho, un martillo y otras herramientas. Uno de los investigadores, tras salir de la vivienda, comentó que el olor en el lugar era inconfundible. El olor de un cuerpo en descomposición, encerrado por varios días. Finalmente, 2 días después, llegaron los resultados de medicina legal. El informe pericial confirmó con un 99.99% de certeza que el torso hallado en el humedal meandro del SAI correspondía a Rubistela Serpa. La familia recibió la noticia con el corazón destrozado. El informe de medicina legal determinó que Rubistela Serpa había muerto el 7 de junio, un mes y medio antes de que su torso fuera encontrado en el humedal. Con esta información, el juez ya contaba con todas las pruebas necesarias para ordenar la captura de Luis Ignacio Hincapié. Sin embargo, para entonces, él ya no vivía en la casa de Rubistela, ya que irónicamente había sido expulsado del lugar por los propios familiares de la víctima. Ante el riesgo de fuga, la policía actuó con rapidez. Luis Ignacio fue interceptado por agentes de la Seccional de Investigación Criminal de Bogotá, en el momento en que iba a abordar un transporte informal para salir de la ciudad. La captura se efectuó el 31 de julio de 2012, a las 9 de la mañana. Al momento de su detención, se le informó que estaba siendo arrestado por el delito de homicidio agravado, relacionado con la muerte de Rubistela Serpa. Él, sin embargo, negó toda responsabilidad. Sostuvo que era inocente y que no tenía nada que ver ni con su desaparición ni con su muerte. El proceso judicial comenzó el 2 de agosto de 2012 ante el Juzgado Primero Penal Municipal. Durante la audiencia, el juez le imputó formalmente el cargo de homicidio agravado. Al preguntarle si aceptaba los cargos, Luis Ignacio respondió que no. Se declaró inocente y decidió enfrentar el juicio para intentar defenderse. Mientras se establecía la nueva fecha de audiencia, fue enviado a la cárcel La Modelo. 3 meses después de la captura, el 7 de octubre de 2012, se llevó a cabo la segunda audiencia del caso. En ella, Hegel Serpa, abogado de la familia de Rubistela, en coordinación con la Fiscalía, presentó ante el juez una serie de pruebas con las que buscaban demostrar la culpabilidad de Luis Ignacio Hincapié. Una de las evidencias clave fueron las fotografías tomadas por una vecina del barrio el 13 de julio, en las que se veía a Luis Ignacio arrojando una bolsa al humedal. Estas imágenes fueron captadas un día antes de que él entregara la casa a los familiares de Rubistela y se convirtieron en una pieza central para sustentar la hipótesis de que intentaba eliminar todo rastro de su crimen. La Fiscalía también reforzó su acusación con los resultados de la inspección forense realizada en la vivienda. El uso de luces especiales permitió detectar rastros biológicos en varios puntos del inmueble, especialmente en la habitación ocupada por Luis Ignacio y en algunos objetos personales.
Además, se identificaron indicios compatibles con una agresión física severa, lo que respaldó la hipótesis de que Rubistela fue atacada con un objeto contundente. Los investigadores concluyeron que parte de los hechos podría haber ocurrido en la cocina, donde diversas superficies mostraron señales químicas relevantes para la investigación. Como parte del testimonio testimonial, la Fiscalía llamó a Andrea Hernández, quien afirmó haber asistido a una de las fiestas organizadas por Luis Ignacio en la casa de Rubistela, mientras ella ya estaba desaparecida. Andrea relató que en la sala había un bulto envuelto en lo que parecía un colchón, del cual salía un olor insoportable. Al acercarse, vio que había un líquido oscuro que le manchó los pantalones. Al preguntarle a Luis Ignacio qué era, él respondió que era un perro pitbull muerto. Andrea recordó que él estaba muy nervioso, que no permitía encender las luces ni abrir la nevera, y que por el mal olor fue necesario abrir todas las ventanas de la sala. Para la familia de Rubí, resultaba inconcebible saber que, además de haber convivido con el cuerpo de ella durante un mes, Luis Ignacio Hincapié también había organizado fiestas en la misma casa. Andrea, una de las asistentes, declaró que esa noche Luis Ignacio estaba alicorado y drogado, y que repetía insistentemente frases como que lo iban a conocer, que iba a hacerse famoso por lo que había hecho. La fiscalía logró convencer al juez de que el bulto descrito por Andrea era en realidad el cuerpo de Rubí, ya que ella había fallecido 2 días antes de esa fiesta, y no era coincidencia que su cuerpo fuera encontrado, un mes después, dentro de un colchón en el humedal. El abogado defensor de Luis Ignacio no tenía cómo rebatir las pruebas. Fue en ese momento, durante la segunda audiencia, cuando Luis Ignacio Hincapié, acorralado y sin pruebas a su favor, decidió presentar una versión de los hechos que resultó cuestionable. Ni la familia, ni la fiscalía, ni el juez creyeron esa versión sobre cómo había muerto Rubí. Para la familia fue una ofensa, una burla a la moral, al dolor y al duelo, al presentar frente al juez y los fiscales un relato completamente alejado de la realidad del caso. Basado en el contenido del artículo 63 del Código Penal, el juez llegó a la convicción de que Luis Ignacio había asesinado a Rubí por una disputa relacionada con el pago del arriendo. La familia Serpa, más allá del dolor, buscaba entender qué podía pasar por la mente de alguien capaz de matar y descuartizar a su hermana de esa manera. En medio del sufrimiento, la familia exigía una condena ejemplar. 9 meses después de la última audiencia, el 6 de mayo de 2013, el juez Raúl Santa Cruz López declaró culpable a Luis Ignacio Hincapié por el homicidio agravado de Rubí Estela Serpa y emitió su veredicto. La condena definitiva fue de 300 meses de prisión, es decir, 25 años de cárcel. Para la familia de Rubí, resultaba difícil comprender que el responsable de un crimen tan grave recibiera una condena que consideraban insuficiente. Recordaban que no solo había causado su muerte, sino que también intentó ocultar lo ocurrido de una manera que consideraban profundamente perturbadora. Según sus declaraciones, el acusado organizó reuniones sociales en la misma casa durante la desaparición de Rubí, lo que les parecía una falta total de respeto hacia la víctima. La familia cuestionaba por qué no se aplicó un agravante más severo, como el de sevicia, ya que consideraban que los hechos cumplían con las condiciones para ello. Durante la audiencia, la familia Serpa escuchó un dato que los estremeció aún más. Se enteraron de que varios vecinos habían visto a Luis Ignacio sacar bolsas negras durante varios días, las cuales despedían un olor putrefacto. Era una pieza más de un rompecabezas macabro que aún los atormentaba. El 8 de agosto de 2012, el torso de Rubí fue trasladado a Barrancabermeja. Allí, su familia le dio el último adiós. En medio del dolor, sus seres queridos solo podían repetir una y otra vez cuánto la extrañaban, lamentando que ya no estuviera, y expresando todo lo que darían por tenerla de nuevo con ellos. ¿Hay algún detalle en la historia que te parezca incoherente o extraño? ¿Qué es lo que hace que esta desaparición te parezca tan aterradora? Si fueras un vecino en ese conjunto residencial, ¿habrías intervenido o llamado a la policía? Deja tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte al canal.